Así era la Semana Santa en tiempos de la Biblia. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Los últimos días de Jesús. Hay una semana en la historia que no se parece a ninguna otra. No por su violencia, aunque la hubo. No por su política, aunque también estuvo presente. Sino porque en esos 7 días, el cielo y la tierra se tocaron de una manera que ninguna otra semana en la historia humana ha vuelto a repetir. Y lo más asombroso no es solo lo que ocurrió. Es que ocurrió en una ciudad real, en calles que todavía existen, entre personas que comían, dormían, oraban y discutían como tú y como yo. Para entender lo que vivieron esos hombres y mujeres, hay que viajar. No con libros ni con teorías, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Porque Jerusalén en el año 33 no era una postal religiosa. Era una ciudad que respiraba, que olía, que sudaba. Y esa semana, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el centro del universo. Inhala profundo, porque lo que estás por escuchar no es solo historia. Es la semana que cambió todo, y todavía te está cambiando a ti. Jerusalén en tiempos de Jesús no era una aldea pequeña ni un lugar olvidado en el mapa del mundo antiguo. Era una metrópolis. Durante la semana de la Pascua podía congregar entre 200,000 y 300,000 personas, llegadas de todas las naciones bajo el cielo. Sus murallas de piedra caliza blanca brillaban bajo el sol de Judea, como si estuvieran hechas de luz. Y sobre el monte Moría, el templo de Herodes se alzaba como una corona de mármol y oro visible desde kilómetros de distancia. Cada mañana, los primeros rayos del sol golpeaban su fachada cubierta de láminas doradas y proyectaban sobre la ciudad un resplandor que los visitantes describían como sobrenatural. Las calles angostas resonaban con el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Un mosaico de lenguas que reflejaba la vastedad del mundo que Roma gobernaba con puño de hierro. Había olor a animales, a incienso, a pan recién horneado y a polvo levantado por miles de pies que caminaban hacia el mismo lugar. Era la semana de la Pascua, el momento más sagrado del año judío. Y esa semana en particular, algo diferente estaba ocurriendo. Un rabino de Galilea había entrado a la ciudad montado sobre un pollino. La multitud extendió sus mantos sobre el camino y cortó ramas de palmera para alfombrar su paso. Y gritaron con el corazón encendido: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Lo que comenzó como una celebración terminaría siendo el acontecimiento más transformador de toda la historia humana. Pero antes de llegar a la cruz y al sepulcro vacío, hay que entender lo que era la Pascua para el pueblo que la vivía. La Pascua, conocida en hebreo como Pesaj, no era solo una fiesta religiosa, era la memoria viva de la liberación de Egipto. El momento en que Dios había actuado con poder soberano, pasando por alto las puertas marcadas con sangre de cordero y rompiendo 400 años de esclavitud. Cada elemento del ritual cargaba una teología que los judíos del primer siglo conocían desde niños. La preparación comenzaba días antes. Las familias limpiaban sus hogares minuciosamente para eliminar todo rastro de levadura, llamada en hebreo yametz, porque la levadura representaba el pecado y la corrupción que debían ser erradicados antes de entrar en el tiempo sagrado. Esta limpieza no era solo física, era una preparación del corazón que acompañaba la preparación del hogar. Los mercados se llenaban de vendedores de hierbas amargas, de harina sin levadura, de vino para las 4 copas rituales que se beberían durante el Seder Pascual. Y por encima de todo se buscaba el cordero, el elemento central del sacrificio que recordaba aquella primera noche en Egipto, cuando la sangre del cordero había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Jesús y sus discípulos llegaron desde Betania, una pequeña aldea a poco menos de 3 kilómetros al este de la ciudad, sobre las laderas del Monte de los Olivos. Era el hogar de Lázaro, María y Marta, amigos íntimos del Señor. Y era allí donde Jesús se hospedaba durante esos días, retirándose por las noches mientras durante el día enseñaba en el templo. El camino desde Betania hasta Jerusalén cruzaba la cima del Monte de los Olivos, y desde allí se abría una de las vistas más impresionantes del mundo antiguo. La ciudad entera extendida ante los ojos, con el templo dominando el horizonte como una montaña construida por manos humanas, pero inspirada por la presencia de Dios.
Fue desde allí que Jesús se detuvo y lloró sobre la ciudad, no con un llanto silencioso, con palabras que el Evangelio de Lucas preserva con una precisión que parte el alma. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Era el llanto de un Dios, que amaba a su pueblo con una intensidad que ningún rechazo podía apagar. Y esa imagen, un hombre llorando sobre una ciudad que no lo reconocía, es tal vez la más humana y la más divina de toda esa semana. El templo de Herodes no era solo un edificio religioso, era el corazón económico, político y espiritual de toda la nación. Sus atrios exteriores se habían convertido en un mercado bullicioso donde se vendían animales para el sacrificio a precios exorbitantes y donde los cambistas intercambiaban moneda extranjera por el siclo del templo, la única moneda aceptada para el pago del impuesto sagrado. Al comienzo de esa semana, Jesús volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores con una voz que tronó por todos los patios. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquel acto no fue impulsivo, fue un juicio profético, un acto deliberado del Mesías que venía a restaurar la santidad del lugar donde su Padre habitaba. Y durante los días siguientes, mientras los sacerdotes y los fariseos buscaban la manera de eliminarlo, Jesús continuó enseñando en ese mismo espacio, respondiendo cada trampa con una sabiduría que los dejaba sin palabras. El jueves de esa semana fue el día que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad entendería la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con instrucciones precisas para preparar el aposento alto, una sala grande en el segundo piso de una casa en el barrio de la Ciudad Alta, donde las familias más acomodadas de Jerusalén tenían sus residencias. La preparación del Seder Pascual era una tarea que involucraba a toda la familia. Se debía ir al templo para que el sacerdote sacrificara el cordero durante la tarde del día 14 del mes de Nisán, entre las 3 y las 6 de la tarde. Un ritual colectivo que podía involucrar a decenas de miles de familias sacrificando simultáneamente en el enorme atrio del templo, mientras los levitas entonaban los salmos del Halel, los salmos de alabanza que van del 113 al 118. La carne del cordero era asada entera sobre brasas, sin romper ningún hueso, cumpliendo el mandato específico que Dios había dado a Moisés, y que sin que los sacerdotes lo comprendieran en ese momento, apuntaba proféticamente al Cordero de Dios que tampoco tendría ningún hueso roto cuando colgara de la cruz. Cuando llegó la noche y Jesús se recostó en el aposento alto con sus 12 discípulos, el ambiente estaba cargado de la solemnidad de la fiesta y de algo más, algo que solo él comprendía plenamente. El Seder Pascual tradicional seguía un orden litúrgico establecido que los judíos del primer siglo conocían de memoria. Comenzaba con la bendición del primer cáliz de vino, el cáliz de la santificación, seguido del lavado de manos, la presentación de las hierbas amargas, el relato de la salida de Egipto, el canto de los primeros salmos del Halel, la comida del cordero con el pan sin levadura, y finalmente la bendición del cuarto cáliz, llamado el cáliz de la consumación. En algún momento de esa noche, mientras compartían el pan sin levadura, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo palabras que resonarían a través de todos los siglos. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En ese instante, la Pascua antigua encontró su cumplimiento eterno. El cordero sacrificado en Egipto había sido la sombra. El cordero que estaba sentado a la mesa era la realidad. Y nadie en esa habitación comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. Pero algo en el aire había cambiado, algo que ninguno de ellos podría explicar con palabras. Y lo que vendría en las próximas horas haría que ese momento pareciera apenas el umbral de algo infinitamente más grande y más oscuro de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Después de la cena, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos, cruzando el valle del Cedrón por un camino que los conducía más allá de las murallas de la ciudad hacia el huerto de Getsemaní.
El nombre Getsemaní significa en arameo prensa de aceite, y la imagen no puede ser más profética. Es en el lugar donde las aceitunas son aplastadas bajo un peso enorme para producir el aceite que da luz y vida, donde el Hijo de Dios sería aplastado por el peso de todos los pecados del mundo. La noche era oscura y fría, como suelen ser las noches de primavera en Judea. Jesús se apartó de sus discípulos, más dormidos que despiertos, y se postró con su rostro en tierra. Su oración fue tan intensa que Lucas describe algo que los médicos reconocen como hematidrosis. Su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Una condición que puede ocurrir en estados de angustia extrema, donde los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. El Hijo de Dios estaba soportando en ese huerto el peso del juicio que correspondía a toda la humanidad, y su humanidad perfecta sentía cada gramo de ese peso con una intensidad que ningún ser humano ha conocido ni conocerá jamás. Las autoridades religiosas habían acordado con Judas los términos de su traición: 30 monedas de plata, el precio exacto que Zacarías había escrito 5 siglos antes. Jesús fue arrestado en el huerto, llevado ante Anás, luego ante Caifás, después ante Pilato, enviado a Herodes Antipas y devuelto finalmente a Pilato, quien cedió ante la presión del pueblo y ordenó la crucifixión. El proceso entero, desde el arresto hasta la sentencia, tuvo lugar durante las horas más oscuras de la madrugada, en una velocidad que revelaba la urgencia de quienes querían que todo terminara antes de que el pueblo pudiera reaccionar. La crucifixión era la forma de ejecución más brutal y degradante que el mundo romano había perfeccionado, reservada para esclavos, criminales y sediciosos políticos, diseñada no solo para matar, sino para humillar, para comunicar públicamente que quien moría de esa manera era alguien sin valor, sin dignidad, sin defensa. Jesús fue azotado con el flagrum, un látigo con correas de cuero que terminaban en fragmentos de hueso y metal que desgarraban la piel y los músculos. Luego fue obligado a cargar el travesaño horizontal de su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Fue crucificado en el Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera, justo fuera de los muros de la ciudad, en un lugar visible desde el camino, donde los transeúntes pudieran ver el letrero clavado sobre su cabeza: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en hebreo, en latín y en griego, para que nadie en el mundo conocido pudiera alegar que no lo había leído. Desde la cruz pronunció 7 palabras que los 4 evangelios preservan con cuidado, y la última fue pronunciada con una voz que se proyectó sobre el monte con una claridad que los presentes jamás olvidarían. Consumado es, en griego, tetelestai, una sola palabra que en el vocabulario comercial del primer siglo significaba pagado en su totalidad, colocada sobre las facturas cuando una deuda quedaba completamente saldada. La deuda de toda la humanidad con la justicia de Dios quedó pagada en ese momento, en esa colina, en ese cuerpo partido que fue descolgado de la cruz cuando el sol comenzaba a declinar. El sábado que siguió fue el más silencioso de la historia. Los discípulos estaban escondidos, con las puertas cerradas por miedo. El sepulcro había sido sellado con una piedra enorme y guardado por soldados romanos, y la ciudad de Jerusalén continuaba su Pascua como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero en algún lugar que nuestros ojos no pueden ver, en las dimensiones invisibles donde actúa el poder soberano de Dios, estaba aconteciendo algo de una magnitud que el lenguaje humano apenas puede rozar. El sábado del silencio era el sábado del triunfo invisible, el descanso del guerrero que había ganado la batalla definitiva de la historia. Y entonces llegó el primer día de la semana, antes de que amaneciera. Las mujeres que habían permanecido fieles junto a la cruz se levantaron en la oscuridad y se dirigieron al sepulcro llevando especies aromáticas. Lo que encontraron cuando llegaron cambió el mundo para siempre. La piedra había sido removida, los guardias yacían como muertos de terror, y en el interior de la tumba solo quedaban las vendas de lino perfectamente dobladas en el lugar donde el cuerpo había estado. Un ángel vestido de blanco les dijo las palabras más radicalmente transformadoras que un ser humano puede escuchar. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
La Semana Santa de Jerusalén no terminó en el silencio del sábado. Terminó en la explosión de vida del domingo de resurrección. Y desde ese domingo, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Pero hay algo que esta historia necesita decirte directamente. Lo que ocurrió en esa semana no es solo pasado. No es solo arqueología, ni teología, ni historia registrada en pergaminos. Es la realidad más viva que existe. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que puede resucitar lo que en tu vida parece muerto. Tu esperanza, tu matrimonio, tu fe, tu familia. No hay sepulcro que ese poder no pueda abrir. No hay piedra tan pesada que esos brazos no puedan remover. No hay silencio de sábado tan profundo que el domingo de Dios no pueda romper con su voz. Jesús no murió para que vivieras derrotado. Murió y resucitó para que vivieras en la misma calidad de vida que Él vive ahora. Y esa es la noticia más gloriosa que el universo entero ha escuchado jamás. Si esta semana tocó algo en tu interior, escribe en los comentarios una sola palabra: resucitado. Como declaración de fe, como la señal de que algo en ti decidió creerle al domingo más que al silencio del sábado. Compártelo con alguien que necesite recordar por qué la Semana Santa importa, y suscríbete para seguir explorando juntos las profundidades de esta palabra que nunca termina de sorprendernos. Nos vemos en el próximo